Somos un país santanderista que nos encanta cambiar las leyes pensando que automáticamente con nuevas leyes va a haber nueva realidad. Y eso no es así. Las normas y las leyes ayudan a cambiar la realidad, pero es el ejercicio del gobierno y de las políticas públicas concretas lo que produce nuevas realidades. ¿Qué cambios ha habido? Ha habido de todo, cambios importantes, cambios secundarios. Por ejemplo, un cambio insignificante. Nosotros le pusimos a Bogotá el nombre de Santa Fe de Bogotá. Una reforma constitucional de Santa Fe y de Bogotá. Eso no importa para nada. ¿Qué reforma más importante se produjo y después retrocedió? Aquella que en la Constitución del 91 estaba prohibida la reelección presidencial inmediata. No era posible la reelección presidencial en ningún caso. Por allá, en los años 2000, se autorizó la reelección presidencial por un periodo. Y hubo 2 periodos en que hubo reelección presidencial. Un periodo de Álvaro Uribe, que fue reelegido, y después Juan Manuel Santos también fue reelegido. Se entendió después que eso era inconveniente, y entonces se volvió a prohibir la reelección presidencial, que hoy en la carta como está prohibida. Creo que el cambio más significativo, ya lo mencioné, es el que se hizo al disminuir las transferencias de recursos a los departamentos y los municipios desde el gobierno nacional, debilitando la descentralización. Y ha habido otras cosas que no son cambios constitucionales, pero que han dificultado el ejercicio de la Constitución, la aplicación. El Estado de democracia participativa necesita que los mecanismos de participación que están en el artículo 103 de la Constitución, el referéndum, el plebiscito y la consulta popular y otros, pues tuvieran leyes que permitieran aplicarlos de manera relativamente sensata y sencilla, pero las leyes se volvieron complicadísimas. Entonces no ha sido posible aplicarlos a lo largo de estos 30 años, y cuando se han intentado su aplicación, por ejemplo, no han llegado al umbral. Se le exigen umbrales muy altos en un país donde hay tanto abstencionismo. Entonces, diríamos que los cambios que ha habido en la Constitución, algunos son importantes, la mayoría no lo son. Hay muchos distritos capitales que han sido objeto de reforma constitucional y cosas de esa naturaleza. Pero más que hay de hacerle cambios a la Constitución, lo que necesita es aplicar su concepción central de Estado Social de Derecho para la República de Colombia. Yo diría que han faltado reformas de verdad profundas y se han hecho, salvo unas 2 o 3, se han hecho retoques a disposiciones constitucionales muy específicas, muy unidimensionales. ¿De qué se trata? De superar ese estado de reforma episódica, si se quiere reactiva, y hacer una reflexión conjunta de los aspectos institucionales de la Constitución del 91 y proponer y plantear y aprobar un nuevo diseño de aspectos relacionados con la justicia, con los órganos de control, con el poder legislativo, con el mismo poder ejecutivo. Es decir, una reforma ambiciosa, pero reflexiva, tranquila e integral, no episódica por pedacitos, sino algo que responda a un designio y a un consenso más amplio. La Constitución del 91 tuvo un problema de origen, ese sí de origen, y fue el régimen de los partidos políticos. Hubo un momento en que en Colombia, por obra de esa permisión, existían 70 partidos en nuestro país, y veíamos en la televisión, por ejemplo, a la señora Regina Once dar lecciones de política mágica con sus particularidades, y sin querer hablar mal de nadie, no es serio que un país tenga 70 partidos políticos, haya llegado a tener 70 partidos y movimientos políticos. Allí sobraron y se hicieron malas reformas, sobraron reformas. Por ejemplo, en Colombia, la microempresa electoral a través del voto preferente ha encarecido tremendamente la actividad política, y yo diría que es uno de los focos de infección del sistema político colombiano. Necesitamos que haya partidos que avalen unas listas estructuradas democráticamente a su interior, y no esta feria
de empresas unipersonales que le están dando la mínima coherencia que deben tener los partidos y están encareciendo horriblemente los costos de la campaña electoral, haciendo de Colombia casi que una plutocracia política. Entonces, hay mucho campo de reforma que hay que hacer y ello no significa que estemos desconociendo los enormes aportes que ha hecho la Constitución del 91. Por ejemplo, con la despresidencialización del país, las limitaciones a la figura del estado de sitio y los poderes que se están dando en los estados de excepción, estado de conmoción interior, estado de emergencia y estado de guerra internacional exterior. Y sobre todo la acción de tutela, que es la gran revolución silenciosa e institucional que se ha hecho en Colombia, a través de la cual se ha dignificado a tanto ciudadano colombiano que se sentía en el pasado como un sujeto sin derechos. Entonces, no estamos hablando reprobatoriamente de la Constitución del 91, por el contrario, sentamos las bases de unos principios muy importantes que han dignificado al ciudadano colombiano, que han hecho de Colombia un país más pluralista y que a través de figuras como la acción de tutela han dado enormes resultados en favor de los sectores tradicionalmente marginados de Colombia. Pero sí es necesario hacer una revisión integral, sobre todo de la parte institucional, es decir, de lo que corresponde a los órganos del Estado en la Constitución.